Buenas tardes, alumnos. Vamos a desarrollar hoy un tema de la unidad 2, adsorción de gases, para continuar con todos estos fenómenos de superficie y transporte. Ustedes ya han tenido las clases de tensión superficial, de viscosidad. Hoy vamos a desarrollar adsorción de gases y la semana próxima estado coloidal. La bibliografía que nosotros vamos a sugerirles para este tema son las siguientes. Glaston, Lewis, capítulo 15, Glaston, capítulo 14, Levin, capítulo 13, Atkins, capítulo 28 en la sexta edición, Fundamentos de catálisis heterogénea, de Castro y Sal, y Barrow en el capítulo 24. Ustedes saben que todos los procesos físico-químicos, tanto naturales como artificiales, se producen en sistemas heterogéneos, es decir, que están formados por más de una fase. Y cada una de estas fases está separada por una región definida denominada interfase, cuyas propiedades físico-químicas se van modificando. Estas interfaces se van a definir dependiendo del estado de agregación de las fases que lo formen. Por ejemplo, tenemos una interfase líquido-gas, líquido-líquido, sólido-líquido, sólido-gas y sólido-sólido. La importancia de considerar en los procesos de transferencia de materia estas interfaces es la gran actividad superficial que presentan. Nosotros consideramos aquellos sistemas cuyos efectos superficiales son significativos, como por ejemplo sistemas coloidales o sistemas gas sólidos en los que la cantidad de gas que se absorbe es muy importante. Los efectos superficiales tienen gran importancia biológica e industrial, ya que muchas reacciones se producen con mayor facilidad sobre la superficie de catalizadores, como por ejemplo en la catálisis heterogénea, y gracias a esto nosotros logramos una gran variedad de productos químicos industriales. También en procesos como la lubricación, la corrosión, la adherencia, la actividad de agentes tensioactivos, en las celdas electroquímicas, todos estos fenómenos están relacionados con la adsorción. Actualmente se investigan estructuras de los sólidos y las sustancias que se absorben sobre sólidos para encontrar fundamentos y mejoras en temas como la catálisis heterogénea y la nanoelectrónica. Es importante definir sobre qué sistema vamos a trabajar. En realidad, nosotros en estos momentos vamos a trabajar sobre un sistema sólido-gas, en los cuales vamos a tener que definir dos procesos, un proceso de adsorción y uno de absorción. La adsorción es un fenómeno superficial importante que indica que existe una mayor concentración, en este caso del gas, en la superficie del sólido, mientras que en la absorción nosotros vamos a encontrar una distribución en todo el volumen del sólido. Si nosotros no podemos definir una situación, si es adsorción o absorción, directamente decimos que existe un fenómeno de sorción.
La absorción, como dijimos, es un fenómeno que se manifiesta espontáneamente en todos los objetos que nos rodean, pero en realidad no se evidencian fácilmente porque es muy pequeña la cantidad absorbida en el equilibrio. Por ejemplo, sobre un mueble de madera, sobre un vidrio o sobre metales, siempre van a haber partículas absorbidas, pero en pequeña cantidad. Esto se debe a que la relación entre el peso y la superficie expuesta es muy pequeña. En cambio, si nosotros tenemos un sólido muy poroso, va a tener una gran superficie expuesta, lo que va a hacer que sea una sustancia con un gran poder de adsorción. Así como en una superficie de un líquido nosotros decimos que este se encuentra en estado de tensión o no saturación, en el caso de un sólido también podemos decir que existe una fuerza residual y que por consiguiente habrá una tendencia a una disminución de la energía libre de esa superficie. Esto hace que el fenómeno de adsorción se produzca en forma espontánea como una forma de disminuir la energía libre de la superficie del sólido. En este fenómeno nosotros podemos distinguir un adsorbente y un adsorbato. Adsorbentes son todas aquellas sustancias con una gran superficie de contacto, generalmente son sustancias porosas, como por ejemplo el carbón activado, el cual absorbe grandes cantidades de gases, se utiliza para purificar distintas sustancias como azúcares, sustancias orgánicas, y también permite adsorber colorantes. Otra sustancia que se comporta con un gran poder absorbente es el gel de sílice, que se utiliza para poder desecar porque absorbe muy bien la humedad. Otros absorbentes pueden ser óxidos, como el trióxido de cromo, el óxido de zinc, o metales como el platino, el paladio, el cobre, el níquel. Ustedes recordarán en electroquímica que vimos cómo el platino absorbe el hidrógeno en un electrodo normal. Es muy importante la gran superficie para un absorbente, pero la magnitud y la fuerza con que una sustancia es retenida depende también y principalmente de la naturaleza del absorbente y del adsorbato. Si nosotros analizamos qué factores influyen en la adsorción, nosotros podemos decir que cuando un gas se va a absorber sobre un sólido, la magnitud va a depender de la temperatura, la presión parcial del gas y el área efectiva del sólido. Con esta subdivisión de un cubo hemos querido representar que en realidad la adsorción no va a depender del tamaño superficial total de la interfase sólida, sino que va a depender de la subdivisión de esa superficie. Si ustedes tienen un cubo de 1 centímetro de lado, la superficie expuesta es de 6 centímetros cuadrados, pero si ustedes lo subdividen en 8 cubos más pequeños, van a ver que se duplica la superficie expuesta y por lo tanto aumenta la superficie de adsorción de un gas, del sólido con respecto a un gas. Es así que industrialmente ustedes pueden pedir, por ejemplo, carbón activado en función de un número y un nombre específico, lo cual les va a asegurar un poder de adsorción definido. Mientras mayor sea la subdivisión de ese carbón, mayor va a ser el poder adsorbente.
Si nosotros termodinámicamente queremos estudiar la adsorción, podemos decir que este es un fenómeno espontáneo, por lo tanto, la variación de energía libre de la adsorción va a ser menor a cero. Cuando se produce la adsorción, la entropía del gas disminuye, ya que éste se ordena sobre la superficie del sólido y por lo tanto disminuye su entropía. Teniendo en cuenta que la variación de energía libre de la adsorción es igual a la variación de entalpía menos T por la variación de entropía, podemos deducir que para que sea un proceso espontáneo, es decir, delta G sea negativo, también delta H debe ser negativo y por lo tanto será siempre exotérmica. Nosotros podemos ver en este cuadro ciertos valores que nos permiten ya ver una diferencia entre una adsorción física y una adsorción química, en la cual vemos cuántos kilojoules de energía, de calor, van a ser liberados, por ejemplo, en la fisisorción, cuando se absorbe 1 mol de metano. Y si vamos a la quimisorción, es muy específica, entonces va a depender del gas y del sólido sobre el cual se vaya a absorber la cantidad de calor cedido. Y en este caso vemos que varía, pero es un valor mucho mayor que en la fisisorción. Es decir, que nosotros podemos considerar que cuando un gas se absorbe sobre un sólido, existen interacciones no específicas o muy específicas. Cuando existen interacciones no específicas, esto quiere decir que la absorción se va a dar a través de fuerzas de tipo de Van der Waals, que como nosotros sabemos son interacciones dipolo-dipolo, y son fuerzas intermoleculares de largo alcance y de un valor menor que la energía que se produce ante un enlace químico. Es decir, que las fuerzas de Van der Waals son débiles, pero tienen un largo alcance. Esto hace que en la fisisorción o adsorción de tipo física se formen varias capas de gas sobre el sólido y que esto dependa de la geometría o de la estructura que posean esas moléculas, siendo más absorbidas aquellas que presenten una mayor superficie. O sea que si ustedes tienen una molécula orgánica con numerosos núcleos condensados, se va a absorber con mayor proporción que una pequeña molécula, a lo mejor si ustedes tienen un dióxido de carbono. Entonces, estas fuerzas son fuerzas débiles. Con respecto a las interacciones específicas, aquí en la adsorción de tipo química existe una especificidad entre el absorbente y adsorbato para que se lleve a cabo esta adsorción. Los enlaces son de tipo enlaces químicos, pueden ser enlaces covalentes o también puentes de hidrógeno, que como sabemos es un enlace intermolecular, pero es el más fuerte. Esta es muy específica y depende de las características reactivas del adsorbente y del adsorbato. Para resumir, nosotros podemos decir que de estos dos tipos de adsorción, la fisisorción tiene calores de absorción pequeños, se produce a velocidades altas, a bajas temperaturas, tiene un carácter muy poco específico, se forman varias capas de gas sobre el sólido y generalmente es reversible. O sea que si yo digo que se favorece con la disminución de la temperatura y se favorece con el aumento de la presión, en casos de cambiar estos dos parámetros,
ese gas se va a producir una desorción del sólido y va a ser liberado nuevamente el gas. En la quimisorción, la cantidad de calor cedido, las entalpías son altas, se produce a altas temperaturas, es muy específica, generalmente se forma una sola capa. ¿Por qué? Porque las fuerzas de enlace son muy fuertes, pero de corto alcance, y generalmente es no reversible. Vamos a estudiar algunos modelos de isotermas, los más comunes. Algunos se aplican a la fisisorción y otros a la quimisorción. La isoterma de Langmuir es un modelo que se aplica a las quimisorciones y generalmente está representado por la siguiente isoterma. Nosotros acá vamos a graficar la cantidad de gas absorbido, que lo podemos medir en volumen, con respecto a la presión que nosotros aplicamos al sistema. ¿Hasta cuándo vamos a aplicar presión? Y hasta llegar a la presión de saturación, o sea, hasta que el gas llegue a su presión de condensación. Si nosotros logramos linealizar esta ecuación de Langmuir, vamos a poder hacer una recta en la cual los valores obtenidos en nuestras experiencias nos permitan extraer conclusiones, porque quiere decir que se adaptan a este modelo. O sea que es una quimisorción. Langmuir define a la absorción como un proceso dinámico en el cual las moléculas van rebotando en el sólido y van perdiendo energía, quedan absorbidas sobre el sólido y siempre hay un equilibrio dinámico entre las partículas que se absorben y las que se produce una desorción. En este equilibrio dinámico lo podemos medir a través de una función de cobertura fraccional denominado θ. Este cociente θ relaciona el número de sitios ocupados con el número de sitios totales que podrían absorberse sobre ese sólido. En la parte práctica lo podemos definir a θ como el volumen absorbido sobre el volumen total que podría absorberse sobre esa superficie. Nosotros acá vemos que tenemos un signo infinito. Bueno, a veces es B sub 0 para muchos autores. Esta teoría tiene algunos supuestos en los cuales se basa Langmuir para definir su teoría. En este caso, Langmuir considera que solamente se forma una capa de moléculas sobre el sólido, que todos los sitios sobre ese sólido son equivalentes, y que la capacidad de una molécula para absorberse es independiente de las demás moléculas que se encuentren absorbidas en ese sólido. Si nosotros consideramos, según Langmuir, un sólido y un gas, vamos a ver que en ese sólido se va a absorber un gas A y va a llegar un momento en que va a haber un equilibrio dinámico entre el gas que se absorbe y el que se desorbe. Entonces, si nosotros recordamos las fórmulas de velocidad y la expresamos en función de un gradiente θ que va a estar relacionado con la constante de absorción, la presión parcial del gas y el número de sitios totales que posee ese sólido. El número de sitios totales es n,
pero donde se va a producir la adsorción va a ser sobre los sitios libres, que serían 1 menos los que están ocupados, que es θ. Con respecto a la desorción, podemos decir que esta velocidad de desorción va a ser igual a la constante de desorción por el número de sitios ocupados. Cuando llegamos al equilibrio, ambas velocidades de adsorción y desorción se hacen iguales. Entonces, podemos de allí, matemáticamente, despejar lo que vamos a considerar la isoterma de Langmuir. La isoterma de Langmuir está linealizada como P sobre B igual a 1 sobre la constante, que implica ambas constantes de absorción y desorción, más la presión a la cual está sometido el gas sobre el volumen de la monocapa. Si nosotros graficamos esta isoterma, la linealizamos, nosotros podemos graficar P sobre B en función de P. Entonces, P sobre B va a ser I, y P va a estar representado por X. La ordenada al origen va a ser 1 sobre K por B de la monocapa, y la pendiente 1 sobre B de la monocapa. Si nosotros graficáramos el cociente θ en función de la presión, podríamos ver que para distintas constantes nosotros tenemos distinta cobertura de nuestro sólido. Y también podemos ver en el gráfico de la derecha que a medida que aumenta la temperatura tenemos menor adsorción. Nosotros tenemos un problema para resolver de acuerdo a la ecuación de Langmuir. Aquí nosotros tenemos un problema en el cual tenemos presiones y volumen. ¿Qué volumen de gas se absorbe a una determinada presión? Si nosotros queremos linealizar esta ecuación, tendríamos que colocar la ecuación de Langmuir. Entonces nosotros pondríamos que P sobre B es igual a P sobre Bm más 1 sobre K por Bm. Acá K o A es lo mismo, es la constante de absorción. Entonces, si nosotros vamos a linealizar, vamos a elegir como I, P sobre B, y como X, P. Entonces, si nosotros aplicamos en Excel esas dos columnas de X e Y, vamos a obtener una línea, una tendencia lineal, en donde vamos a obtener los valores del ordenada al origen, y vamos a obtener de esta manera la pendiente. Entonces, teniendo la pendiente y la ordenada al origen, nosotros directamente podemos despejar cuál va a ser el volumen de la monocapa y cuál va a ser el valor de la constante. Ustedes tienen que tener en cuenta que el R cuadrado, que es el que me justifica la linealidad, va a tener que tener un valor cercano a 0,99. Si es muy bajo, muy alejado de 1, quiere decir que ese grupo de datos que yo obtuve en mi laboratorio no pueden ser trabajados a partir del modelo de Langmuir. Luego tenemos otro modelo que es el de Beth, con la ecuación de Beth, el cual es aplicado para aquellos sistemas que tienen varias capas, o sea que son multicapa y corresponden a una absorción de tipo física. La ecuación fue descrita por Brunauer, Emmet y Teller, que han definido una ecuación que permite
relacionar el volumen de gas absorbido con el volumen de la monocapa y una constante C, como ustedes pueden observar. Esa constante C que nosotros tenemos en la ecuación, esa constante C puede ser positiva o negativa y va a depender, esa constante C depende de E elevado a la energía liberada en el proceso de absorción de la primera capa y E2, que es la energía necesaria para condensar el gas, sobre RT. Entonces, nosotros siempre vamos a tratar de linealizar estas ecuaciones para poder saber si nuestros datos, lo que hemos obtenido en el laboratorio, podemos adaptarlos a estas ecuaciones y poder obtener conclusiones. De acuerdo a la ecuación anterior, podemos decir que B es el volumen del gas absorbido sobre la superficie del absorbente a temperatura y presión estándar. Bm es el volumen de gas que nosotros vamos a absorber en la primer monocapa. P es la presión parcial del absorbato. P sub 0 es la presión de saturación del gas a la temperatura del experimento. E1, como dijimos, el calor de absorción de la primera capa, y E2, el calor de condensación del gas. Si nosotros podemos representar esta ecuación a partir de una recta, podemos sacar conclusiones con nuestros datos, linealizarla y poder obtener así el volumen de la monocapa. Las suposiciones de Beth, para poder llevar a cabo esta teoría, Beth supone que la absorción se produce en capas superpuestas de moléculas, o sea, son varias capas. No hay heterogeneidad superficial, es decir, que es totalmente homogénea la superficie del sólido, no hay preferencias por ningún sitio, y que las moléculas, una vez que se han absorbido, no interactúan entre sí. También define que para la primera capa hay un mecanismo de absorción y para las restantes hay otro mecanismo y que es el mismo que la segunda capa. Algunos ejemplos de isotermas de absorción física. Como podemos ver, hay distintos tipos de isotermas y todas van a ser específicas para cada uno de los sistemas absorbente-absorbato. Quizás ustedes cuando experimenten sobre algún sistema absorbente-absorbato, no va a coincidir quizás con algunas de estas isotermas, pero evidentemente es específico de cada uno, va a depender de la temperatura a la cual realice el experimento, y también va a depender de la afinidad, como dijimos, del tipo de moléculas que constituyan el adsorbato, de su tamaño, etcétera, para que se produzca una absorción física en la cual las fuerzas de Van der Waals van a ser las responsables de este fenómeno. Cuando nosotros vamos a linealizar la isoterma de Beth, debemos tener en cuenta que vamos a tener que buscar nuestra Y y nuestra X para poder calcularlo en función de presiones y volúmenes absorbidos, B, y vamos a tener también como dato la presión de saturación del gas para poder hacer los cálculos de esa experiencia a una temperatura definida. Entonces, una vez que nosotros hemos podido calcular nuestros valores, ingresamos a una planilla Excel y vamos a obtener una recta con una tendencia lineal
R² cercana a 1. De allí vamos a poder sacar la ordenada al origen y la pendiente. Con esos dos datos vamos a hacer una sustitución de una ecuación en otra y vamos a poder calcular el valor de C y el valor del volumen de la monocapa absorbido. A veces es muy importante poder determinar el volumen de la monocapa porque de esta forma nos va a permitir a nosotros calcular la superficie efectiva que tenemos de un catalizador. Entonces, así ven, hemos podido calcular C y hemos podido calcular BM, linealizando con la ordenada al origen y teniendo en cuenta la pendiente, que son datos obtenidos directamente por una planilla Excel. Y un tercer modelo es la isoterma de Freundlich. Este es un modelo empírico, es decir, obtenido experimentalmente, y el cual se adapta muy bien a fisisorciones y que es utilizado generalmente cuando tenemos absorción de líquidos en sólidos, de soluciones en sólidos. Este modelo funciona con una linealidad hasta presiones relativamente bajas. Cuando aumentamos demasiado la presión, vemos que realmente la linealidad se pierde. También, como en los casos anteriores, en este modelo, nosotros con el logaritmo logramos linealizar la ecuación y vemos que podemos resolver problemas los cuales van a poder darnos datos a partir de una recta donde el logaritmo de b en función del logaritmo de p nos van a permitir calcular tanto n como k, siendo K la ordenada al origen y N la pendiente. Entonces, con esos dos datos, nosotros ya podemos completar la isoterma de Freundlich y podemos observar si estos datos van a poder ser tratados con este modelo matemático. Nosotros vamos a realizar un trabajo de laboratorio, depende de las situaciones que estamos viviendo, pero suponemos que vamos a poder quizás hacerlo. Si no, este será tratado en forma virtual. Nosotros trabajamos con la isoterma de Freundlich modificada, en la cual en lugar de tener una presión, vamos a tener una concentración de una solución y esto nos va a permitir trabajar en el laboratorio con distintas concentraciones de acetona, con yodo para obtener iodoformo. Como agregamos yodo en exceso en estas determinaciones, vamos a poder después titularlo con tiosulfato de sodio. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es poder determinar la cantidad de acetona que absorbe 1 gramo de carbón activado y utilizar distintas concentraciones de acetona, como podemos observar acá, 0,2 molar, 0,05 molar y 0,02 molar, tratándolas con carbón activado y luego a través de un proceso de valoración de Messenger poder obtener los datos de la cantidad de acetona absorbida en función de la concentración. Y esto nos va a permitir linealizar la ecuación de Freundlich y de esta forma poder decir que este sistema absorbente, carbón activado y absorbato acetona cumplen con ese modelo matemático. Ahora vamos a ver cómo se absorbe en superficie de disoluciones.
Sabemos que como el resultado de una tendencia a disminuir que se presenta en la energía libre de una superficie, la concentración de un soluto sobre la superficie puede diferir de la que se encuentra en el interior del sistema. El componente de menor tensión superficial tenderá a concentrarse en la superficie para así reducir la energía libre. Esto representa un caso de absorción de soluto en la superficie de una disolución. Así Gibbs, a través de la ecuación de Gibbs, representa S, que sería la cantidad de soluto que se va a ubicar en la superficie de una disolución cuando esta sustancia tienda a disminuir la tensión superficial. Si el cociente expresado como la tensión superficial sobre la concentración de una solución diluida es negativo, con el negativo que nos tiene esta ecuación se va a hacer positivo. Eso indica que S nos va a dar un valor que va a indicar cuánto de ese soluto está absorbido en la superficie de la solución. En caso contrario, si ese soluto aumenta la tensión superficial, entonces esto nos va a dar negativo y quiere decir que no hay soluto absorbido en la superficie de la solución. Esto lo podemos analizar cuando hay sustancias tensioactivas que se van a depositar en la superficie de las disoluciones o interfacialmente, como ustedes ya han visto en tensión superficial, para disminuir la tensión. Con respecto a la aplicación de este tema, es muy amplio. Simplemente les he colocado algunos títulos como para que ustedes posteriormente investiguen, pero en realidad es aplicable a numerosos fenómenos físico-químicos. La cromatografía es un método de separación muy importante, en el cual la primera fase es la absorción, una absorción específica. La catálisis heterogénea vamos a luego desarrollarla en cinética y vamos a poder observar allí cómo se absorbe inicialmente un catalizador para luego cumplir sus funciones. Con respecto al intercambio iónico, las zeolitas sirven para hacer una sustitución de los iones que producen, por ejemplo, dureza en el agua, como el calcio y el magnesio, por sodio. Este intercambio iónico de zeolitas sirven para ablandar el agua en numerosas industrias, es alguno de los métodos que se utilizan. Para depurar gases, con absorbentes específicos, también en técnicas para tratar residuos o efluentes de industrias, como complemento de algunas técnicas que usan métodos biológicos y químicos, también para el tratamiento de aguas potables, de aguas residuales, para recuperar algunos productos orgánicos como fenoles, pesticidas y metales, para depurar gases que están contaminando, y en realidad tiene numerosas aplicaciones. Esto simplemente es como para despertar el tema en ustedes y poder investigar todas las aplicaciones que puede tener en distintos tipos de industrias alimenticias, en la industria petrolera, etcétera. La absorción
van a encontrarla presente en numerosos fenómenos. Por ejemplo, acá yo les puse una columna de contacto continuo en la cual se va a absorber selectivamente el dióxido de carbono de una mezcla de gases contaminantes y posteriormente, si se aumenta la temperatura, como sabemos el aumento de temperatura disminuye la absorción y podemos recuperar ese gas absorbido en forma selectiva primeramente. También en suavizadores de agua, que como vimos en las industrias es muy utilizado para poder ablandar el agua, como se denomina, sacarle esos cationes que le otorgan dureza. Y bueno, acá les quería dejar un paper como para que ustedes lean, en donde van a ver cómo los conceptos de absorción están aplicados a la industria alimenticia. Muchas gracias. Espero que todo esto les haya sido de gran utilidad y que puedan aprovechar esta clase. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.